hablar de la ley del fraude y vamos a hablar de los aspectos de recaudación a tener en cuenta en la ley del fraude. Simplemente vamos a esquematizar, vamos a centrarnos, vamos a hacer una introducción general y luego esquematizar cuáles son los aspectos recaudatorios más importantes, porque en algún caso entiendo que pueden haber pasado desapercibidos. La ley del fraude introducía una multiplicidad de medidas totalmente diferentes. Teníamos unas medidas sumamente llamativas y otras menos llamativas. Llamativas que tuvieron su trascendencia en prensa, se vieron en prensa mucho. Recordemos las nuevas obligaciones de información, recordemos la reforma de módulos. Siempre se habla de una futura reforma de módulos y al final se llevó a cabo. Reforma un tanto fallida, pero una reforma de módulos en definitiva. Una figura sumamente llamativa, el límite de pagos en efectivo, como se ha hecho en países de nuestro entorno geográfico, y las reacciones ante concursos de acreedores. Tenemos la situación de los concursos de acreedores, que hablaremos luego con detenimiento, pero como sabéis, bueno, el número de concursos se ha multiplicado en los últimos años, en los años de crisis. De 2007 os daré un dato solo. Los expedientes que en recaudación tenemos en concurso se han multiplicado entre 2007 y 2013, se ha multiplicado por algo más de 18. Bueno, nos podemos hacer una idea. O sea, sabemos que los expedientes en concurso de acreedores son expedientes que tienen una vida larga en recaudación. Pero bueno, si estudiamos el conjunto de expedientes vivos con deudas vivas en recaudación en 2013 y lo comparamos con el que teníamos en 2007, el producto es algo más, se ha multiplicado por algo más de 18. Nos podemos hacer una idea del problema. Y otras medidas que curiosamente, pues han sido menos llamativas o al menos han tenido menos trascendencia en prensa, pero que creo que son realmente importantes. Casi todas ellas afectan al ámbito de recaudación. Y aquí que tenemos, la modificación en materia de delitos contra la hacienda pública, que se produjo por la Ley 7. Luego hemos tenido paralelamente una reforma del Código Penal y tenemos otra en ciernes. Pero vamos a hablar de la primera medida de las introducidas por la Ley 7. Luego, una modificación sustancial de las medidas cautelares, que no nos pueden pasar desapercibidas en nuestro trabajo diario. Un nuevo supuesto de responsabilidad subsidiaria, que era imprescindible que viese la luz. Ya os comentaré luego por qué. Un incremento del régimen sancionador. Bueno, ha tocado el régimen sancionador. Nunca es agradable hablar del régimen sancionador, pero recordar que el régimen sancionador, hay pinceladas de régimen sancionador diferentes a lo largo de la ley. Nos encontramos con un régimen sancionador especial en el tema de los pagos en efectivo, en el tema de la falta de información de los bienes en el extranjero, en la falta de información de declaraciones telemáticas en materia de aduanas, o no lo podemos encontrar también en el procedimiento inspector. Bueno, ya hablaremos de ello. Y luego la modificación de la responsabilidad del sucesor, realmente importante también. Si analizamos la ley como pórtico de entrada, desde el principio los motivos de la ley están claros. Primero, recordemos que casi todo gobierno ha intentado hacer una ley de lucha contra el fraude. Tenemos la de 2006, tenemos modificaciones posteriores y tenemos ahora la actual. Bueno, la situación económica y social que vivimos no hace falta que la recordemos, todo el mundo sabemos cómo estamos, ¿no? Y por lo tanto, si el fraude en una época de bonanza económica es reprobable para el conjunto de la sociedad, lo es más todavía en una situación de carencia de medios económicos como la que estamos viviendo, ¿no? Y luego, por tanto, en la situación de austeridad presupuestaria obliga a que cualquier gobierno medianamente responsable quiera incrementar sus ingresos. Estamos teniendo unas políticas centradas en el recorte del gasto público realmente impresentable. Necesitamos acrecentar ingresos. ¿Cómo lo hacemos? Pues una de las vías, evidentemente, aparte de las modificaciones legislativas, es la lucha contra el fraude. Los objetivos de la ley: reducción del fraude fiscal, es el objetivo claramente declarado, y un objetivo no declarado, pero que es un objetivo que estaba ahí, que era el apoyo a la amnistía fiscal. Recordemos que surgió la amnistía fiscal en 2012. Amnistía fiscal bastante criticada por parte de todos los sectores. Amnistía fiscal que desde el punto de vista económico yo creo que ha sido un claro fracaso y nadie lo niega. Y que era mayor fracaso todavía en julio, a nivel de junio-julio de 2010, cuando veíamos que la gente acogida a la amnistía fiscal era mínima. ¿Qué decide en este momento la autoridad? Bueno, pues reforzar la amnistía. ¿Cómo? Poniendo medidas sumamente fuertes, introducir esas fuertes medidas en la ley de lucha contra el fraude, diciendo, oiga, o usted regulariza ahora o lo va a tener muy difícil. Recordemos que eso no es nuevo, siempre que ha habido algún tipo de amnistía fiscal, lo haya hecho quien lo haya hecho. Recordemos la amnistía del 90 y pico con la deuda pública especial, se hizo lo mismo.
Recordemos que se provocó una reforma de la Ley General Tributaria donde los recargos del actual artículo 27, de la presentación fuera de plazo, se fueron al 50, 100 y 150%. Pues lo mismo. Es decir, oiga, o usted compra deuda pública especial y regulariza ahora, o a partir de ahora lo va a tener fatal. Tan fatal que si usted quiere realizar un ingreso de periodos anteriores va a tener un recargo del 50, del 100 o 150%. Bueno, pues aquí esta es, digamos, la cara de la moneda ahora. Ahora decir, bueno, usted no acude a la amnistía fiscal que va a tener unas obligaciones de información muy elevadas y encima, si usted me incumple las obligaciones de información o le descubra algo, va a tener un régimen sancionador sumamente elevado, con una imprescriptibilidad de la renta, de la alteración patrimonial que haya tenido, etcétera, etcétera. Bueno, pues por tanto, los objetivos 2, reducción del fraude, pero apoyo a la amnistía fiscal, que estaba en ciernes y que era un fracaso y que resultó al final un fracaso. Instrumentos, bueno, medidas contra manifestaciones concretas de fraude, las vamos a ver, las vamos a comentar. Mejoras técnicas de la legislación, yo creo que eso, bueno, pasa más desapercibido, pero es importante porque, sobre todo, lo que provocan es una reducción de la inseguridad jurídica y, por lo tanto, una reducción de la litigiosidad a medio y largo plazo. Y estableciendo nuevas obligaciones de información, como hemos dicho. Y aquí, un poco, esta ley va de la mano, en alguna medida, sigue la línea de la ley del fraude de 2006. Recordemos que la ley del fraude de 2006 era ley de prevención, más que de lucha contra el fraude fiscal, se llamó ley de prevención. ¿Por qué? Porque hizo un hincapié fundamental en la obtención de información, en la explotación de información y de ese modo prevenir el fraude fiscal. Bueno, aquí un poco igual, ¿no? Y las consecuencias directas de la norma, está claro, tratar de incrementar en la medida de lo posible la seguridad jurídica y reforzar el poder de la Administración tributaria ante comportamientos fraudulentos. Medidas contra manifestaciones concretas de fraude. Bueno, si a cualquiera de los que estamos aquí, profesionales de la fiscalidad, trabajando en una parte o en otra parte de la mesa, nos preguntasen, pues tendríamos bien claro que uno de los problemas fundamentales, seguramente nos pondríamos de acuerdo enseguida, y una de las manifestaciones fundamentales del fraude era la existencia de facturas falsas y la economía sumergida, ¿vale? El fraude en el IVA devengado, en la entrega de inmuebles, sobre todo en determinadas entregas de inmuebles, ¿vale? El fraude en los concursos de acreedores, porque cuando llega una deuda a concurso de acreedores perdemos básicamente todo, la hacienda pública nadie cobra, evidentemente la mayor parte de concursos acaban en liquidación. Se cobra muy poco de lo que entra en concurso, pero es que el Estado generalmente cobraba menos todavía, ¿no? En el procedimiento recaudatorio, recordemos una cosa, que a medida que la agencia tributaria está teniendo más información, estamos visualizando desde hacía muchos años, yo creo que lo comentamos hace un par de años ya en Benicassim, estamos visualizando un desplazamiento del fraude desde la inspección a la recaudación. Como no puedo luchar contra la información que tiene la inspección me descubrirá, pero ¿qué pasa? No voy a pagar, no tengo nada. O me vacuno previamente y no tengo nada, ¿vale? Con lo cual, un desplazamiento claro del fraude desde inspección a recaudación. ¿Me van a descubrir cuánto? Lo que sea, pues no sé, 7 millones de euros de deuda tributaria, pero no voy a pagar un duro, porque lo que tengo son 50.000 o son 100.000 y no voy a pagar más, ¿vale? Y luego, también, yo creo que eso es, en menor escala, una resistencia en el procedimiento inspector. Tenemos en el procedimiento inspector básicamente un problema de plazos, ¿vale? Y al final el legislador ha optado, parece que con la reforma que va en ciernes de la Ley General Tributaria se va a hablar de la modificación del 150 y de los plazos del 150. ¿Pero qué hizo la ley del fraude? Bueno, pues establecer que bueno, pues como en el plazo del procedimiento inspector es un plazo relativamente corto y el tema de las dilaciones, la interpretación del Supremo es sumamente restrictiva, pues mire, voy a cañear a quien no me traiga la información. ¿Y cuál ha sido la consecuencia? Una reforma del 203. Apartado sexto de la Ley General Tributaria, y las sanciones se incrementan notablemente cuando dentro de un procedimiento inspector el contribuyente o el asesor del contribuyente no me trae la información que le solicita. Recordar que podemos llegar a sanciones de 600.000 euros por no aportar documentación, ¿vale? Bien, en cuanto a la existencia de facturas falsas y economía sumergida, simplemente las vamos a mencionar. Vamos a centrarnos en recaudación, vamos a centrarnos en los dos aspectos que tenemos aquí en negrita, ¿eh? En la existencia de facturas falsas y economía sumergida, las medidas ya sabemos cuáles son. Por una parte, la limitación de pagos en efectivo. Eficacia, bueno, puede ser discutible. Que iba en esa dirección, yo creo que era claro que iba en esa dirección. Y también la modificación del régimen de módulos.
Como siempre, la autoridad no se ha atrevido a modificar sustancialmente el régimen de módulos. ¿Y con qué nos hemos quedado? Bueno, pues con una modificación, pues en alguna parte importante. Recordemos que el tema del transporte siempre se ha tenido mucho miedo a tocarlo. Reducimos los límites del transporte y reducimos sustancialmente aquellas actividades, los límites en aquellas actividades cuando yo estoy trabajando para otro empresario. ¿Vale? Aquí nos vamos a un límite de 225.000 cuando son aquellas actividades, recordemos, que estaban sujetas a la retención del 1%, y si yo básicamente estoy trabajando para otro empresario, mi límite está en 50.000. Con lo cual, bueno, evidentemente reduzco el número de contribuyentes que pueden estar en régimen de módulos y los paso a directa. Los paso a la estimación directa normal o simplificada. Y luego, el IVA devengado en la entrega de inmuebles, pues sabéis que sobre todo en la entrega de inmuebles a las entidades financieras, sobre todo a las sociedades inmobiliarias de las entidades financieras, se producía un fraude brutal. Yo debo 10 millones a una entidad financiera, 10 millones de euros, y cedo un inmueble en pago para cancelar la deuda, dación en pago. ¿Vale? ¿Qué pasa? Automáticamente la entidad financiera me cancela la deuda de 10 millones y el IVA correspondiente y en teoría me entrega el importe del IVA correspondiente, pero ese importe del IVA correspondiente, por supuesto, nunca se ingresa en Hacienda. O se cancela más deuda con la entidad financiera o se entrega a la entidad que está en preconcurso y automáticamente se diluye y se pierde. La inmobiliaria de la sociedad financiera, ¿qué hace? Pedir la devolución de IVA, tiene un IVA soportado y tiene derecho a pedir la devolución. ¿Qué tenemos? Pues un agujero de mucho cuidado. ¿Vale? Pues con la crisis del sector inmobiliario hemos llegado tarde. La modificación de IVA se ha producido cuando se ha podido. Es cierto que hasta ahora la inversión de sujeto pasivo estaba sumamente limitada, estaba limitada por dos aspectos. Por una parte, por la Unión Europea, por la normativa de la Unión limitaba esa inversión de sujeto pasivo, le establecía límites concretos, y en segundo lugar, tampoco hasta final del 2011, hasta 2012 prácticamente, no hay un régimen parlamentario de mayoría parlamentaria que permita hacer esa modificación. Bueno, pues hasta ahí estuvo el tema. ¿Vale? Lo hemos sufrido, hemos llegado tarde, pero bueno, por lo menos lo tenemos de cara a futuro. Hay que pensar en positivo.